Bueno, disculpen este video que en realidad es sencillo, sino más, para no esperar más tiempo. Eh, y bueno, disculpen la demora también, estuve un poco o bastante enfermo este fin de semana, así que bueno. La idea de este video entonces es orientarlos un poco respecto a la realización de una crítica cinematográfica. Eh, yo el material que les mandé está dividido como en tres partes para hacer una crítica cinematográfica. Hablamos de eh, qué veo, por un lado, qué entiendo, por otro lado, y por qué lo que veo me permite entender lo que entiendo, como la unión de esas dos primeras partes y en realidad el centro de la crítica cinematográfica. Esta división la empezamos a hacer en algún tiempo, nos pareció inconveniente, nos pareció una manera de expresar correctamente de qué va una crítica cinematográfica. Para empezar, ¿por qué lo que veo? Bueno, porque es el centro de la crítica, es decir, lo que tengo para criticar es una película que vi. Y en ese sentido, es lo más tangible y lo más parecido a algo concreto que yo puedo poner en crisis. Es la propia película, es lo que vi. Y allí decimos, bueno, si bien la objetividad como un requisito es muy difícil de pedir, es muy difícil de encontrar, podemos asumir que la propia película, que es objeto de la crítica, tiene o nos presta un marco inevitable, una cuestión que nosotros no podemos salir de eso. Entonces allí tenemos como algo que necesariamente es en común para los que ven la película y también la critican. Hablamos de la misma película. Definitivamente hablamos de la misma película y en ese sentido lo que estamos queriendo decir en este momento, en lo que veo, es esa película que vimos. Esos minutos, esa hora y media, esas 2 horas, esas 3 horas que transcurrieron de una cierta manera y donde aparecieron ciertas cosas. Por eso les daba el ejemplo de que la crítica tiene que basarse en lo que vimos. Y en El Séptimo Sello, una película clásica de Ingmar Bergman, el personaje del caballero juega con el personaje de la muerte al ajedrez. Y es definitivo, yo no puedo hacer la crítica diciendo que juega un cierto juego, porque estaría dejando de lado gran parte del significado. Ahora, podría decir que está jugando un cierto juego y no decir que es el ajedrez. Estaría mal, me perdería una parte importante de lo que eso significa, pero no podría decir que juega a los dados, porque eso es falso. Y además, de manera clarísima, decir que juega a los dados en vez del ajedrez estaría cambiando el sentido de por qué juega con la muerte un juego como el ajedrez y no un juego como el de los dados. Este es un ejemplo bastante radical, es decir, ningún crítico diría que en El Séptimo Sello la muerte juega a los dados con el caballero, porque no lo hace. Algún crítico muy poco observador diría que la muerte y el caballero juegan un cierto juego de mesa. Bueno, diríamos que es poco observador, en todo caso no podemos decir que esté mal. Pero lo que vemos es que la muerte juega al ajedrez. Y en base a eso, tenemos que entender algo. Entonces, lo que veo. Lo que veo es la película. Como la contamos, como decimos, pasó esto, pasó aquello. eh, el muchachito y la muchachita, como decían antes los más veteranos que yo todavía, eh, hacen esto, aquello. Podemos apreciar una cierta paleta de colores porque vamos a empezar a hablar de cosas que son transversales totalmente a la película, pero que está dentro de lo que veo. Bueno, el vestuario corresponde a la época en la que la película se desarrolla. Este, entendemos, porque así se dice, que la película se desarrolla en el siglo XVIII y podemos observar que los vestuarios corresponden, entonces decimos que sí. Ese tipo de cosas. Más importantes, menos importantes. Obviamente
hay que mencionar las más importantes y hacer una selección de las que no son tan importantes para nombrar algunas, otras no. Y bueno, entonces, ¿cómo empezaríamos una crítica? Empezarla, es decir, las primeras veces que hacemos una crítica, lo primero que tienen que hacer es resumir la historia. Resumir la historia a partir de lo que ven. No resumir la historia, quizá en los primeros pasos, luego veremos, pero en los primeros pasos no resumir la historia a partir de lo que entienden, sino a partir de lo que ven. ¿Tá? Entonces, ¿qué genero con la crítica? Ahí genero unos párrafos donde cuento la película, digámoslo así. De cabo a rabo, del principio al final. ¿Sí? Porque estamos haciendo crítica entre personas que eventualmente vieron la película o que asumen, o que el que critica asume que el otro la vio. No hay problema de spoilers acá. ¿Sí? Se hacen, los spoilers son importantes de hacer porque muchas veces para el resumen de la película, para ver cómo estuvo, hay que decir lo que pasó. Entonces, tengo aquí en el centro, al comienzo de la crítica, la historia. ¿Tá? Puede ser sencillo, puede parecer muy bobo, puede parecer muy fácil, pero me parece un buen sistema para empezar a hacer crítica. Después mezclamos, después hacemos otras cosas. La segunda parte ya es mucho menos objetiva. Si esta ya le costaba ser objetiva, porque bueno, cada uno tiene una mirada, cada otro tiene, uno tiene una mirada, otros otra. Quizá quien nunca había jugado al ajedrez no podía saber que la muerte jugaba al ajedrez, ni lo que eso significaba. Bueno, en fin. Pero bueno, allí hay como una fuerte carga sobre lo que veo, que parece ser como este, difícil de discutir, digámoslo así. Ahora viene lo que entiendo. Bien, lo que entiendo ya está más alejado, porque es lo que yo entiendo. Pero cuando decimos lo que entiendo, apelamos un poco a la honestidad del que hace la crítica y en este sentido se trata de que el crítico, bueno, no entienda cualquier cosa, vamos a decirlo así. Es decir, no juegue, no tenga la actitud intelectual falsa de entender cosas que por una razón u otra, atando cabos de acá y de allá, se podrían haber entendido, sino que honestamente, ¿qué entendió? Cuando decimos que entendió, no estamos hablando de cuestiones muy profundas ni nada del otro mundo. Estamos diciendo que entendió que fulanito y menganito se amaban, que en realidad menganito tenía celos o cosas por el estilo. Es decir, pueden ser esas, pueden ser sí muy profundas. Por ejemplo, para seguir con el ejemplo de El Séptimo Sello, bueno, no, el ajedrez es un juego donde el azar no interviene. Entonces el caballero juega al ajedrez con la muerte porque la vida y la muerte no se juega al azar. La vida y la muerte se juega como una estrategia. Esto es lo que nos quiere decir Bergman. Puedo no estar de acuerdo, me puede parecer mal el mensaje de Bergman, pero lo que Bergman me está queriendo decir es que justamente no es a los dados que juega, sino que a lo que juega es al ajedrez. Es decir, estamos jugando un juego donde la estrategia, la inteligencia, el prever los movimientos posibles del adversario, los movimientos posibles en el sentido estricto, es la gracia del juego, no la suerte. Bueno, por eso aquí puedo entender algo mucho más profundo que otras cosas. Profundo es una palabra a veces un poco sobrevalorada también. Entonces, ¿qué entiendo? Quizás es muy corto de explicar. Si yo digo, ¿qué veo? Y se me fueron páginas, y digo, ¿qué entiendo? Y es muy corto, puede pasar. Puede pasar porque ¿qué entiendo? Es algo mucho más compendiado. Yo entendí esto, ¿sí? Este ejercicio es entonces, divido en dos partes. ¿Qué vi? Lo que vi y punto. ¿Qué entendí? Lo que entendí y punto. Ahora, debo hacer el ejercicio central de la crítica que es esto que entendí. ¿En qué sentido estaba en esto que vi?
cómo esto que vi me llevó a entender esto que entendí. Este es el centro. Y aquí se juega el lenguaje audiovisual. Porque si yo esto que entendí, lo entendí porque en lo que vi, se paró un tipo frente a la cámara, como puedo estar haciendo yo ahora, y les dijo lo que tenían que entender, bueno, no hay un recurso audiovisual, o por lo menos no hay un recurso cinematográfico de lo que llamaríamos el arte del cine puesto en juego, ¿tá? Como puede ser este caso. Es decir, en este caso no hay un recurso cinematográfico del arte del cine puesto en juego. Ni siquiera la actuación. Y bueno, entonces, aquí, en lo que vi, se manejaron ciertas cuestiones que tienen que ver con el lenguaje audiovisual que me permiten entender lo que entendí. Un espectador no crítico, o nosotros mismos cuando no vamos a hacer crítica, entendemos lo que entendemos y nos parece bien, y pensamos, asumimos, nos damos cuenta que proviene de aquí lo que entendimos. Proviene de cómo se nos mostró lo que vimos, lo que entendimos. Pero al hacer la crítica tenemos que desmenuzar, tenemos que decir por qué en lo que vimos estaba lo que entendimos. Y no por qué estaba en las cosas explícitas, sino en las cosas más bien implícitas y que efectivamente tienen que ver con el lenguaje audiovisual. Entonces, la crítica se juega ahí. ¿Y por qué quiero decir que tiene que ver con el lenguaje audiovisual? Porque muchas veces se tiene que ver con cómo se muestran, en qué orden se muestran y sobre todo el tipo de valor de plano que se elige. Aquello que decíamos, una cosa es el movimiento de cámara que llamamos traveling y otra cosa es el movimiento de cámara que llamamos paneo. Quizá la persona va del punto A al punto B y yo con una cámara quieta en la esquina, haciendo un paneo, recorro y muestro su recorrido. Muestro que ha recorrido del punto A al punto B, que me interesa mostrar que ha recorrido del punto A al punto B. Otra cosa es si pongo una cámara acá y recorro con la persona. El nivel de compromiso sentimental y psicológico que obtengo recorriendo el punto A al punto B junto con la persona en un traveling no es lo mismo que el compromiso psicológico que obtengo con la cámara quieta recorriendo el punto A al punto B con un paneo. Entonces yo elijo qué hacer. Elijo quién es el protagonista en eso. En la superposición de las imágenes. ¿Qué pongo contra qué pongo? El comienzo de Escape en Tren. Escape en Tren, Runaway Train, de Andrei Konchalovsky del año 1986. En esa película el comienzo contrapone lo que veo, lo estoy viendo, pero enseguida estoy entendiendo que hay una contraposición, que esto y esto, que simplemente es lo que veo, no tengo por qué entender una relación previa al hecho de que las estoy viendo, enseguida están juntándose para mostrarme algo más. Por favor, si pueden, miren el comienzo de Escape en Tren, de Runaway Train, Andrei Konchalovsky del año 1986. Pese a su apellido ruso y ser Andrei Konchalovsky ruso, la película es estadounidense. Bueno, es un excelente comienzo. Y allí se puede ver cómo funciona lo que veo, lo que entiendo, de una manera unida. En función del tiempo que tenga, lo que pienso hacer es ponerles una película, un pedazo de película y tratar de analizarlo así, pero bueno, depende un poco de cómo ande y de las posibilidades reales que tengan. Aunque les parezca mentira, me agarró un poco mal la cuarentena desde el punto de vista del material que cuento. Y cerró algunos lugares donde yo no podía hacerme de material. En fin. Bueno, vamos a tratar de resumir. Disculpen, se va muy largo el video, si no, y en estas condiciones es un desastre. ¿Qué veo? Lo que veo de la película. ¿Tá? Ese no es el momento de decir qué entiendo. Es el momento de decir qué veo. Esto es algo literal. Es lo que veo. Lo que decíamos, ¿por qué no es objetivo definitivamente lo que veo? Porque bueno, porque uno tiene que recortar, porque lo que veo es la película. Entonces, si yo voy a poner lo que veo, bueno, no es objetivo porque hay unas cosas que voy a poner y otras no. Y además porque va a depender de mi propia experiencia. ¿Tá? Por eso lo que veo no es lisa y llanamente objetivo. Pero, honestamente,
parte de una base bastante objetiva, que es la propia película. Punto. Después, ¿qué entiendo? Bueno, esto ya es lo de uno. ¿Qué entendí? Ahora, yo no puedo entender cualquier cosa. ¿Tá? Por eso les decía que visionado es ver con interés crítico a una obra cinematográfica. Esa es la segunda acepción de visionado. Pero la primera es no. Es como ver cosas fantásticas. Esto es como en general, en fin. Bueno, no se confundan con eso. Aquí no hay cuestiones fantásticas en el sentido de yo vi tal cosa. No, lo que se ve en la película. Entonces lo que entiendo tiene que partir de ahí. ¿Qué entiendo? Bueno, entiendo ciertas cosas. Más complejas, menos complejas. No es ese el problema. No hace eso a una buena o a una mala película. Pero hay ciertas cosas que entiendo y ciertas cosas que no están simplemente. Y el centro de la crítica es, bueno, entendí esto. ¿Y dónde estaba eso? ¿Por qué lo entendí yo así? Lo entendí porque el personaje lo dijo 1000 veces, entonces dije, bueno, de esto va la película. Bueno, capaz que es una mala película. Pero ¿por qué lo entendí? Porque hay un entendimiento que es más profundo que lo explícito. Porque hay un entendimiento que se juega en el valor de plano. Porque hay un entendimiento que se juega en el orden en que se me muestran las imágenes. Porque hay un entendimiento que se juega en cómo se elige seguir al personaje. Bueno, ese entendimiento es el que uno tiene que empezar a ver. Y ese es el centro de la crítica. No necesariamente es lo más largo, es el centro de la crítica. Porque lo que veo me permite entender lo que entiendo. Cuando yo puedo dar cuenta de eso, aquello que hablamos del mago, cuando yo puedo dar cuenta de eso, es como que descubrí el truco. ¿Tá? Es decir, si yo puedo dar cuenta del mecanismo por el que lo que veo, lo que se muestra, me permite entender lo que entiendo y lo que se entiende, entonces he descubierto el mecanismo del mago. Porque el mago me muestra una cosa y cuando quiero acordar estoy entendiendo algo. El crítico me muestra una cosa, está entendiendo algo, pero es capaz de entender por qué está entendiendo eso. Es capaz de dar cuenta de por qué está entendiendo eso. ¿Está? Espero que esto les sirva un poco, aunque sea. Son tiempos raros, son tiempos que me cuesta mucho adaptarme, sobre todo en este curso. Y además, me cuesta también un poco tener la noción de por dónde van ustedes. Las tareas verán que son muy sencillas, entonces en realidad se pueden hacer bien. Y bueno, y algunos no las cumplen, pero bueno, también, yo qué sé. Van corriendo los plazos, es decir, van corriendo los números de tarea que ustedes deben hacer. Pero bueno, uno puede administrarse eso también. Haciendo 2 tercios, este, bueno, no quiero usar video en esto. Nos vemos, me mandan si les sirvió, si no les sirvió. Y pienso hacer un video mejor hecho, de capaz que para explicar cómo se mueven estas cosas y usando el comienzo de Runaway Train o de alguna otra película que capaz que es más explícito. Bueno, nos vemos.